Bien, buenos días. Vamos a presentar el trabajo de contaminación del aire en Italia, el caso contaminante PM10. El grupo está integrado por Antonio Blanc García y mi persona Miriam Maldonado Ábalos. Bien, en esta presentación les vamos a mostrar el trabajo que se ha desarrollado sobre la contaminación del aire, específicamente en Italia y con el contaminante PM10. Se ha construido un modelo geoespacial completo a partir de los datos del monitoreo. Antes de entrar en el detalle técnico, ¿no? Propio del modelo geoespacial. Queremos aclarar respecto a la guía de nuestro informe. Para eso es importante considerar que no es lo mismo la concentración de PM10 medida en el aire que una exposición que puede tener una persona, una exposición real, ¿no? El efecto sanitario que esa exposición puede tener ante las personas no es lo mismo que la concentración en el aire. La concentración va a depender del lugar, el momento, la exposición, depende además de dónde vive la persona o trabaja, ¿no? Cuánto tiempo permanece en el lugar, cómo se ventilan los espacios, ¿no? Y el efecto sanitario depende también inclusive de la edad de las personas o inclusive de enfermedades previas que pueda tener la persona, ¿no? Por eso los mapas que vamos a mostrar más adelante representan presión ambiental potencial, no diagnostican enfermedades ni calculan muertes atribuibles, no es vinculante. Bien, para darles una idea de la magnitud del trabajo, se ha procesado 569 archivos Parquet con casi 9 millones de registros. Hemos identificado 567 estaciones de monitoreo, de las cuales 554 cumplieron el criterio de cobertura necesario para el año 2024. Hay un año que tenemos sin datos del 2014, que también se ha identificado más adelante. Comencemos entonces por la pregunta que nos planteamos, ¿no? ¿Qué es el PM10 y por qué es importante? El PM significa materia particulada, no es un gas, es una mezcla de partículas sólidas y gotas líquidas que permanecen suspendidas en el aire. La expresión PM10 agrupa las partículas cuyo diámetro aerodinámico es igual o menor a 10 micrómetros. Y aquí vale aclarar algo que a veces genera confusión. El número 10 no indica la cantidad de contaminación, sino el tamaño máximo de las partículas incluidas en esta categoría. Sobre cómo entra al organismo, el PM10 es inhalable. Una parte se deposita en la nariz y la garganta y otra puede alcanzar la tráquea y bronquios. Dentro del PM10 existe además una fracción más pequeña que puede penetrar más profundamente en los pulmones. En cuanto a la dimensión mundial del problema, la OMS estimó que en el 2019 el 99% de la población mundial vivía en lugares donde no se cumplían sus directrices de calidad. Para PM10, la directriz anual de la OMS es 15 microgramos por metro cúbico. La Unión Europea, en cambio, mantiene como referencia transitoria 40 microgramos. Por metro cúbico para la media anual con una meta de bajar a 20 en el 2030. Nosotros en ese caso comparamos nuestros resultados contra todas esas referencias porque cumplir la norma legal no es lo mismo que estar por debajo de la guía sanitaria. Ahora pasemos al segundo bloque, eh, el conjunto de datos, ¿no? ¿Cómo llegamos de la estación de monitoreo hasta la base analítica que usamos? La fuente oficial de nuestros datos está en el portal de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Seleccionamos Italia y el contaminante PM10, el flujo E1A, que corresponde a mediciones primarias validadas reportadas oficialmente por los países, ¿no? Como les contamos, descargamos 569 archivos de Parquet. Identificamos 567 estaciones y el periodo que logramos cubrir fue 2013 a 2024, con un año completamente ausente, en blanco, que es el 2014. Esa discontinuidad la hemos documentado explícitamente. Ahora, ¿cómo transformamos un archivo en un valor diario? Primero se aplican reglas de admisibilidad, solo consideramos una lectura válida si cumple validez, verificación y un valor no negativo. Si las lecturas son horarias, exigimos un mínimo de 18 horas válidas en el día para calcular la media diaria. Y cuando una estación tiene más de un flujo o método el mismo día, tomamos la mediana entre esos flujos. Esto precisamente para reducir la influencia de un valor extremo proveniente de un único instrumento. Sobre la cobertura, ¿no? Sobre la cobertura temporal para cada estación y año se calculó la proporción de días con datos disponibles sobre el total de días del año. Consideramos válido un año de estación con esa cobertura es de al menos 75%. Con ese criterio pasamos de 248 estaciones válidas en el 2013 a 554 estaciones válidas en el 2024, lo que también muestra un crecimiento sostenido de la red de monitoreo, ¿no? Finalmente, en cuanto a las coordenadas y regiones, georreferenciamos cada estación usando el servicio espacial oficial de la EEA y las unimos a las regiones NUT2 de Eurostat, que son las divisiones territoriales comparables que se usan para estadísticas regionales en Europa. Para calcular distancias se trabajó con la proyección de EPSG
3035, que es la predicción métrica adecuada para el territorio europeo. Eso es importante porque dos estaciones con concentraciones parecidas pueden ser próximas y compartir condiciones atmosféricas, ¿no? Si no se considera esa relación, estaríamos tratando cada estación como si fuera completamente independiente, pero en realidad no lo es. Llegamos a, a considerar esto dentro del tratamiento de los datos, ¿no? Respecto al tercer bloque, ¿no? Que es ya la parte más importante, cómo pasamos del dato al modelo geoespacial. Aquí el problema que quisimos resolver no era simplemente ordenar estaciones de mayor a menor contaminación, sino el objetivo fue construir una superficie continua de PM10 para toda Italia en el año 2024. Eh, Aquí lo que queremos decir es que un mapa que asigna una estimación a cada punto de una malla nacional, ¿no? Inclusive en los lugares donde no existe ningún equipo de medición. Para lograr esto, trabajamos con dos ideas centrales. La primera es la memoria histórica, una estación que fue alta durante varios años, tiene que conservar parte de ese patrón territorial. La segunda es la dependencia espacial. Los lugares próximos suelen parecerse más entre sí que los lugares muy alejados, aunque no siempre, y esto es por las condiciones climatológicas, ¿no? Pero también se sabe que hay microclimas, ¿no? Que eso también hay que considerar. Para la construcción, para construir las variables históricas, usamos únicamente los años anteriores al 2024, evitando que el modelo vea de antemano el resultado que debía predecir. Calculamos una climatología reciente, que es el promedio de cada estación entre el 2019 y 2023, junto con una desviación estándar, el número de años disponibles y una tendencia lineal histórica que nos indica si esa estación ha ido empeorando o mejorando, ¿no? El modelo lo construimos en dos etapas. En la primera etapa usamos un proceso gaussiano que interpola esa climatología histórica y produce una superficie continua de la memoria de cada punto del territorio. En la segunda etapa relacionamos la concentración observada en 2024 con esa climatología mediante una regresión. Y modelamos especialmente lo que todavía quedaba sin explicar, ¿no? Eso se refiere al residuo, ¿no? En la segunda etapa, que es la etapa clave, eh, hay, es- eh, hay lugares que pueden comportarse de manera distinta en un año específico, ¿no? Con la corrección residual nos ha permitido ajustar esas diferencias recientes en lugar de simplemente copiar el promedio histórico. Formalmente trabajamos con procesos gaussianos, una colección de variables aleatorias indexadas por el espacio, donde cualquier conjunto finito de esas variables tiene una distribución normal multivariada. Gracias, Miriam. Ahora vamos a la parte de la formulación estadística formal. Necesitamos definiciones claves como el proceso gaussiano que vamos a utilizar o teoremas como la propiedad de dimensión infinita, ¿no? Además, para construir el modelo subimos aproximadamente estacionalidad e isotropía, ¿no? Estacionalidad significa que utilizamos una estructura espacial común para diferentes zonas del territorio. La isotropía significa que la dependencia depende principalmente de la distancia y no de la dirección. Eso es clave, ¿no? Por eso se ha dicho en clase. Estas condiciones simplifican el modelo, aunque sabemos que son aproximaciones, porque Italia tiene montañas, bueno, costas, islas, que pueden modificar el comportamiento espacial. El semivariograma permite estudiar cuántas diferencian dos estaciones según la distancia que las separa. Ahora, si mi variograma aumenta con la distancia, significa que las estaciones cercanas son más parecidas y que esa semejante disminuye cuando nos alejamos. Para el caso de la covarianza Matter de inferencia, ¿no? Para representar la dependencia espacial utilizamos una función de covarianza Matter con parámetro de suavidad mu 1.5. Esta función contiene tres elementos importantes: la amplitud, la escala y el ruido Knight. La amplitud, que representa la magnitud de la variación espacial. La escala, que indica qué tan rápidamente disminuye la semejanza con la distancia. Y el ruido Knight, que representa errores de medición o variaciones muy locales, que es el modelo y variaciones muy locales que el modelo no puede explicar. Los parámetros se estiman mediante máxima verosimilitud. Posteriormente, la distribución normal condicional permite obtener dos productos, ¿no? El mapa de concentración esperada y el mapa de incertidumbre. Por lo tanto, el modelo no solamente predice cuánto PM10 podría existir, sino también qué tan confiable es esa predicción. Yo creo que eso es algo muy importante. Con respecto a los parámetros utilizados y estimados, bueno, los parámetros más importantes
fueron el año objetivo, que es el 2024, la historia reciente, que va de 2019 a 2023, la cobertura mínima, que es 75%, la malla nacional, que es 12.5 kilómetros, la variación, que lo hacemos con 5 folds o 5 pliegues espaciales, el matter con mu igual a 1.5. Bueno, y el proceso histórico presentó una escala de 38.1 kilómetros, mientras que el proceso residual de 2024 presentó una escala de 161 kilómetros, ¿no? Bueno, ya hemos visto en el gráfico cómo es que iba aumentando. Ahora, esta última distancia no representa hasta dónde viaja físicamente la contaminación, sino que es solamente una característica estadística de la dependencia observada en los residuos. Ahora, otro punto importante es que también funciona el modelo, ¿no? ¿Qué pasa con la variación espacial, ¿no? Bueno, para evaluar el modelo no utilizamos una separación aleatoria convencional, ¿no? Sino una separación aleatoria podría colocar dos estaciones cercanas y por lo tanto muy parecidas, una en entrenamiento y otra en prueba. Esto produciría resultados demasiado optimistas. Por eso empleamos una validación espacial con 5 folds o 5 pliegues, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuál es la idea? Que en cada evaluación se excluyen regiones completas, se entrenó el modelo con las demás regiones y después se predijo la región excluida, un clásico false, ¿no? De esta forma se evaluó una situación más realista, predecir en un territorio que no había participado en el ajuste. Ya eso es lo más importante, ¿no? Indicadores y resultados que se han usado para la evaluación de modelos son el RMS, que es el error cuadrático, la raíz del error cuadrático medio, que mide el error típico y penaliza más los errores grandes. El MAE, que es el error medio, que mide la diferencia absoluta entre promedio. Sí, mide la diferencia absoluta promedio entre la observación y la predicción. Fórmula simple. Y el R cuadrado, que indica qué proporción de la variabilidad observada produce el modelo. El sesgo muestra si el modelo tiende a sobreestimar o a subestimar, ¿no? Y el mejor modelo fue Read-Write más proceso de grabación residual, con los siguientes resultados, ¿no? Que están acá. RMSE 2.718, un MAE de 1.884, un R cuadrado de 0.696, casi 0.7, y un sesgo de 0.140, ¿no? Bueno, el R cuadrado indica que el modelo reproduce aproximadamente 70% de la variación espacial observada. Yo creo que es un número muy importante, ¿no? Además, el MRSE fue casi 50% menor que el obtenido utilizando únicamente la medida del conjunto de entrenamiento. Ya, yo creo que eso es muy importante. Para el modelo obtenido, que funciona adecuadamente para describir el patrón anual y regional del PM10 en Italia durante el 2024, su fortaleza es que combina la historia de estaciones con dependencia espacial y proporciona una medida de incertidumbre. Ahora, el resultado debe interpretarse a escala nacional y regional. Pero bueno, debido a que la malla tiene una resolución de 12.5 kilómetros, no se puede estimar la contaminación de una calle específica, ¿no? Una hora determinada o la exposición individual de una persona. Finalmente, este trabajo muestra cómo millones de mediciones pueden transformarse en información geoespacial útil para identificar patrones territoriales, comparar regiones y apoyar la vigilancia ambiental, inclusive, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Acá tenemos resultado de la situación nacional en el 2024. ¿No? Tenemos acá el gráfico de la superficie continua e incertidumbre, que muestra la predicción nacional de PM10, incertidumbre y probabilidad de superar los 20 microgramos por metro cúbico, ¿no? Bueno, aquí se ve claramente que el primer panel muestra la concentración anual esperada, el segundo muestra la deviación estándar predictiva. Valores altos indican menor precisión, ¿no? Y el tercero muestra la probabilidad de que la concentración supere los 20 miligramos por metro cúbico, ¿no? Una probabilidad alta no es una concentración adicional, expresa cuánta evidencia estadística existe a superar el umbral, ¿no? Ahí se ve claramente, ¿no? Este es como una especie de mapa de calor, ¿no? Más claro, más contaminación; más oscuro, menos contaminación. Bueno, y en el ranking están estas regiones, ciudades, regiones, como Veneto, Lombardia, Sicilia, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria, Puglia, ¿no? Que tienen valores altos de PM10. Entonces, están acá mapeadas a nivel de ranking. Esto es muy importante. Sin el proceso que hemos evaluado, no podríamos tener estos datos, mucho menos la medida predicha, con sus probabilidades respectivas, obviamente, ¿no? Por ejemplo, Veneto tiene 0.81% de probabilidad, ¿no?, de alcanzar un PM10 mayor a 20, y así sucesivamente.
¿no? Y gracias a las estimaciones del modelo podemos crear un gráfico de calor, de intensidad del PM10, donde los valores muy claros, como el amarillo, son de alta concentración de PM10, y los oscuros, que son de concentración más baja, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta siempre que estamos trabajando a nivel de regiones NUTS, ¿no? Entonces es importante también. Y no solamente hemos mapeado Italia, no solamente hemos mapeado Italia completamente, sino que queremos mostrar algunos resultados de, que se observan dentro de ese ranking, ¿no? Como es el mapa de calor, se puede obtener, porque claro, ya tenemos todas las predicciones hechas para cada ciudad, pero estamos mostrando estas que son importantes, y yo creo que se ve muy bien el mapa de calor, claro, donde están las partes con PM10 alto, como se ve acá, o acá, o en esta parte, o acá. Entonces, con este modelo podemos estimar todo esto que vemos acá, ¿no? Y gracias a que hemos hecho alguna descarga de Chaplets de los territorios, es que podemos cargar estos mapas, ¿no? Que son muy interesantes, ¿no? Y después, bueno, por cada uno hemos hecho una pequeña descripción de lo que está pasando a nivel de PM10, y la dejamos para la lectura. Y bueno, a través del tiempo también ha habido un control de cómo por cada ciudad y tiempo, ¿no? Cómo ha ido realizando esa variación. Hay trayectorias históricas entonces que se pueden monitorear, y obviamente podemos generar un mapa de calor como este, donde vemos las concentraciones claras, donde hubo, porque es a nivel del tiempo donde hubo menos PM10, perdón, concentraciones claras donde hay mucho PM10, y concentraciones bajas donde hay menos PM10. Acá hay una bien clara que es Basilicata en el 2023, que está completamente oscuro, o sea, una concentración muy baja, ¿no? De PM10. Digamos que es una buena región, un buen sitio. Después las otras, como Molise en el 2013, bueno, estaba súper contaminado, ¿no? Entonces hay todo un entorno, se puede construir no solamente un ranking como este es para controlar las más afectadas, podemos tener histogramas para poder monitorear entornos urbanos por concentración según medidas observadas, o podemos tener un atlas espacial de los 6 entornos urbanos principales, ¿no? Para verlos, de qué se trata, que ya lo hemos mostrado antes, pero este es una nueva forma, imagen, ¿no? Y bueno, aquí mostrar este atlas espacial, no solamente con gráficos, sino alguna descripción que sirva para poder monitorear estas regiones que tienen PMC alto, ¿no? Y si están altos, ¿no? Porque están en 39, 33, 32, 30, 31. Entonces son situaciones de alto PMC, ¿no? Roma, por ejemplo, no aparece entre las 10 primeras bajo la regla estricta de 25 kilómetros y mínima de 2 estaciones de ranking mostrado. Un análisis de sensibilidad, esto lo hemos puesto porque estamos evaluando, como estamos hablando de ciudades, Roma es una ciudad icónica, un análisis de sensibilidad territorial de 35 kilómetros realizado con los resúmenes de 2024, reunió 17 estaciones y produjo aproximadamente 24.30. Este valor es 62% superior a la guía de OMS y 21% superior al valor europeo que se ha propuesto para el 2030. Entonces es importante que el PM10 no sea muy alto. Y todo esto hemos podido crear y hacer con el modelo que nos ayuda a predecir, ¿no? Entonces acá tenemos un pequeño dashboard cartográfico, solamente de manera descriptiva, okay, sin hacer mayor énfasis, de fácil lectura, y trata de responder. Y este gráfico responde a estas preguntas, ¿no? Cómo cambia el promedio nacional, qué regiones presentan mayor concentración, ¿no? Qué entornos urbanos presentan mayor media observada, qué modelo predice mejor fue de las regiones usadas para entrenar, ¿no? Entonces es interesante. Y bueno, algunas limitaciones y mejoras que podemos mencionar es que el año 2014 no está ausente, falta de meteorología, viento, lluvia, temperatura, capa límite, para poder mejorar más el modelo, ¿no? La altitud no disponible, la variable fue excluida automáticamente porque no contenía observaciones utilizables. Después la estacionariedad aproximada, un único modelo Matter no produce todas las barreras de Alpes, Apeninos, costas e islas, bueno, pero por lo menos ha ayudado el modelo a poder trabajar algunas estimaciones importantes. Y la idea es que podamos decir muy grueso también cuáles son las regiones más afectadas, ¿no?
La resolución nacional, la malla es de 12.5 kilómetros, que es adecuada para una lectura nacional, no para una calle o un barrio. Entonces ya tendría, es como que en cada casa debería haber o una cuadra, un grupo de cuadras, debería haber un medidor, ¿no? Un muestreador, que es un poco complejo. Ranking urbano de proximidad, las ciudades se definen por distancia al centro urbano y no por límites administrativos. Ya, bueno, esa es también una limitación. Y sin ponderación poblacional, las medidas regionales no incorporan cuántas personas viven en cada celda, ¿no? Bueno, acá hemos hecho unas recomendaciones, ¿no? Hay unas mejoras recomendadas. Que la siguiente versión debe incorporar una meteorología de área, elevación, el uso del suelo, corine, carreteras, tráfico, emisiones industriales, población, datos. Y este es lo óptimo, digamos, pero complicado, pero es lo óptimo. Cuestión de unir datos de diferentes fuentes de datos, entonces podríamos llegar siempre cuando haríamos ese trabajo de dataset muy grande, ¿no? La conclusión general es que Italia muestra una reducción histórica del PM10, ¿no? Pero la medida de 2024 entre estaciones válidas, 2.46 miligramos por metro cúbico, continúa por encima de la guía anual de la OMS. Ese es un problemita, es como estamos, no llegamos al objetivo de tener controlado el PM10. Ahora, la ampliación histórica mejora de forma sustancial la predicción de 2024. El mejor modelo alcanza un R cuadrado es 0.696 en una validación espacial exigente. La historia reciente de una estación es una señal predictiva más potente que las coordenadas por sí solas. Entonces, es algo importante. La incertidumbre debe mostrarse junto con cada mapa de concentración. Los resultados son útiles para priorizar monitoreo y gestión, pero no para diagnosticar personas. Ojo. Y una próxima etapa debe ser un modelo diario, espacio-temporal, con covariables ambientales y exposiciones ponderadas por población. Bueno, esa es una conclusión general y pensamos que el modelo siempre puede mejorar. El informe no ha sido posible sin el desarrollo de un algoritmo previo. Entonces, aquí voy a mostrar el algoritmo rápidamente, que trata de generar que genera un modelo geoespacial en base al histórico del PMC de Italia, ¿no? Y basado en los registros desde 2013 a 2024. Entonces, este algoritmo es un algoritmo que nos ha permitido hacer todas las validaciones, todos los cálculos. Nos ha permitido armar geoespacialmente mapas, como vamos a ver acá. Bueno, esto es obviamente un resumen del dataset, ¿no? De cuánto hay por cada año, las estaciones en cantidades. ¿No? Obviamente tenemos un control de los datos por los periodos, y vemos claramente que en 2014 no se tiene. Podemos calcular fácilmente una media entre estaciones, ¿no? Ver cómo van los percentiles y vemos que la media se ajusta muy bien, ¿no? Y tenemos todo este control, tenemos el control de cobertura, ¿no? Estas son líneas son las estaciones en el tiempo. Acá cada línea es una estación. Entonces, como hay 566 estaciones, hay 566 líneas, por eso que se ve todo apiñado. Y acá se puede ver claramente que hay algunas que recién han empezado, hay otras que están de hace tiempos, de 2003 inclusive, viene funcionando. Y la carga de PMC que vienen administrando, que cuando es muy claro es porque es muy alta, y cuando es oscura es baja, ¿no? Entonces ese control lo podemos hacer con este algoritmo. Hemos descargado también mapas para poder usarlos geoespacialmente, y podemos tener este tipo de controles, ¿no? Estaciones de PMC y regiones NUTS. Entonces, claramente podemos mapear. Sin estos mapas files no podríamos tener el control de las estaciones así mapeadas, ¿no? Que se ve muy bien, y después, cuando hemos hecho la evaluación y análisis y pronóstico, ya le hemos puesto colores para ver cuáles son las estaciones con mayor incidencia en PMC, ¿no? Entonces, hemos tenido que tener un control de covariables, hemos tenido que tener un control de todos los archivos por estaciones, cálculos promedios como la climatología o la tendencia histórica o la media observada, ¿no? Que me dan diferentes tipos de mapas, que lo hemos podido hacer gracias a que tenemos cargados estos mapas, ¿no? La aviación geoespacial como tal también se ha podido realizar, y el modelo completo, ¿no? De cómo es que hemos calculado la media de entrenamiento, cómo hemos calculado la climatología. Acá están la fase del algoritmo uno por uno, la regresión Rai histórica, la regresión Rai con el proceso asociado de residuales, que es el modelo que al final es el mejor, como ya hemos explicado, ¿no? En superficies, otra vez, cómo tenemos el control de superficie y monitoreo de tipo mapa de calor, ¿no? Y acá ya el mapa general, digamos, pero contra el modelo de las predicciones realizadas para 2024, cómo es que se ve. Estos son colores que no es para que se vea bien, sino son colores cuya intensidad nos indica que más claro es mayor PMC y menos claro menor PMC en los valores que se indican, ¿no? 25 bien claro,
y 17 muy bajo, ¿no? De microgramos por metro cúbico. Y también hemos podido cargar mapas de las ciudades y estamos subiendo las ciudades top, se pueden ver acá, como Veneto, Lombardia, Sicilia, Campania, Emilia Romagna, Lazio, ¿no? Que son igual, los colores van a funcionar igual, las partes muy claras de las ciudades o de las regiones, es porque ahí tienen alto PMC, ¿no? Y las muy oscuras se pueden tener bajo PMC. Obviamente hay controles históricos de PMC y por regiones, podemos hacer ese tipo de histogramas, podemos seguir haciendo evaluaciones como un atlas de entornos urbanos con mayor PMC, ya solamente los de mayor PMC marcar, ya no todos, ¿no? Entonces son super PMC super altos, 31, de 28 a 31, por eso marcamos este tipo de controles. También históricamente cómo ha ido el PMC por ciudades, en el tiempo, perdón, cómo ha ido el PMC en el tiempo. Y obviamente, como tenemos el control de toda la base de datos por regiones, podemos tener estos mapas espaciotemporales, tipo de calor, donde los valores muy oscuros, como en el 2023 de esta región, Basilicata, es muy bien bajo, ¿no? Bien bajo. Y acá, este valor de amarillo muy alto, ya, ¿no? Casi como que por encima de 40, que es ya super contaminación. Y nos hemos dado también, de alguna manera, hemos podido construir un HTML, ¿no? Acá, un pequeño HTML que nos permite tener un control ya una vez que hemos tenido el modelo y lo hemos estimado, entonces podemos tener un control con HTML, ya no tanto con las librerías, sino que acá podemos tener este tipo de controles, ¿no? Por ejemplo, acá está el mapa, no hay nada, pero yo quiero saber cuáles ciudades top con mayor problema de PMC, ahí están, ¿no? Puedo también saber qué estaciones son las que estoy mapeando, ¿no? Acá está, no se ve muy bonito, pero ya si yo le aplico a las regiones, puedo ver claramente cuáles son las regiones. Si yo le aplico a todas las ciudades, se ve todo. Y si yo quiero resaltar la superficie, lo aplico acá. Ya se ve una superficie un poco más suavizada de alguna manera, pero realza el mapa, ¿no? Normalmente no lo uso porque prefiero así. Y y cuando tú recorres el puntero puedes ver cómo es que hay una variación del PMC por ciudades, ¿no? Más oscuras, 0.81, más claras, 0.4, ¿no? Acá mucho más clara, 0.2, ¿no? Entonces hay un control. Acá, por ejemplo, 0.23, ¿no? Porque son bien claras. Acá 0.75, obviamente oscuro y por eso es su valor. Acá 0.47, entonces cumple. Entonces puede tener este tipo de controles gracias a que tenemos el control de la base de datos y gracias a que hemos podido hacer las estimaciones, ¿no? Porque estos son puntos estimados, los colores son colores estimados de PMC. Y un pequeño dashboard si queremos seguir viendo algunos controles adicionales. Y bueno, obviamente tenemos conclusiones y recomendaciones que ya la hemos revisado. Y de forma más amigable hicimos dentro del informe un algoritmo de esta forma, ¿no? Donde estamos explicando el algoritmo, pero ya de forma más amigable, ¿no? Como por ejemplo, en la parte de resolución de ruta de inventario, le voy a leer los archivos, voy a tener un control de inventario de estos archivos y saber qué está pasando, hago una pequeña auditoría de los archivos Parquet, porque tengo que tener control, si no, no puedo hacer los mapas. Tengo que ingestar los datos, ¿no? Y como son 8 millones de registros, ahí viene el tema. Tengo que tener control y cobertura de cada estación, saber si que cumplen, que durante el año han funcionado un 75% por lo menos, saber que no hay un año, saber que hay un año ausente. Y el tema de metadatos, trabajar a nivel de NUCs, que es un requisito también del proyecto. Y usamos NUC2 porque NUC2, según lo que he leído, el NUC2 es preciso para análisis geoespacial, por eso lo usamos. En la parte C del algoritmo, estos algoritmos son correspondientes a cada una de las celdas de estos algoritmos de acá, ¿no? De estos de acá. O sea, yo cada una de estas celdas que está acá, ¿no? Cada una de estas celdas, le he puesto nombre, algoritmo 7, validación espacial, ¿no? Algo así. Entonces, obviamente está más arriba, ¿no? Como ves, validación espacial, ahí viene el 8, la parte 8, que es superficie climatológica, superficie con mejora climatológica, pero como esto acá es un poco complicado de leer, podría leer ese archivo, ¿no? Puedo leer este archivo que es un poco más amigable y me permite rápidamente saber qué está pasando con los algoritmos, o cómo desarrollar el algoritmo inclusive y cómo puedo mejorarlo a futuro. Gracias.